Teleamazonas presenta 24 horas con Carlos Sacoto. Sábado 18 de mayo de 2024, amigos, siempre un gusto acompañarlos. Bienvenidos a la emisión estelar de 24 horas. Aquí empezamos. La presencia de policías y militares en Durán, una de las ciudades más violentas de Ecuador, se reforzó este viernes. La medida fue ordenada esta vez por el gobierno del presidente Daniel Noboa. Tras 24 horas de intervención, no se ha reportado ninguna muerte violenta en ese cantón de la provincia del Guayas. Sofía Weir se encuentra en la zona a esta hora y nos da más detalles de los operativos que se han ejecutado en Durán. Adelante, Sofía, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Amigos, buenas noches. Así es, a esta hora los operativos continúan aquí en el cantón Durán. Comentarles que el movimiento comercial en este lugar se ha dado con normalidad durante las horas de la mañana y la tarde de este sábado. Informarles que Policía Nacional, en trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas, ha realizado los diferentes operativos en sectores conocidos como zonas calientes. Alrededor de 20 son las que se han identificado y en las que están trabajando justamente los grupos élite de la policía y también de las Fuerzas Armadas. A esta hora les podemos informar que los resultados de estos operativos se mantienen bajo reserva por parte de la policía y de las Fuerzas Armadas. Lo que sí pudieron manifestarnos es que desde las 12:30 del día viernes no ha existido ninguna muerte violenta en este cantón de la provincia del Guayas. Pero ¿a qué se debe que este cantón sea objetivo de Estado? Se los cuento en el siguiente reportaje. Tras 24 horas de operaciones policiales y militares en Durán, los operativos continúan. Durante la tarde y noche de este sábado en el sector Oramas González se realizaron varios registros a dueños de motocicletas y vehículos. Hemos iniciado la presencia del Estado, la presencia policial y militar en estas zonas calientes que nosotros hemos realizado. Tenemos excelentes resultados desde el eje preventivo, el eje de investigaciones que están realizando su trabajo. La ministra del Interior, Mónica Palencia, y el gobernador del Guayas estuvieron presentes durante la concentración de los uniformados en la Escuela de Infantería Aérea, quienes salieron hasta sectores como El Recreo, Panorama y Los Helechos. Registros, cacheos, en verificación a través de la plataforma CIBNE 3W para permitirnos identificar a los causantes de los hechos violentos que han ocurrido en los últimos días, especialmente acá en el distrito Durán. Las Fuerzas Armadas también trabajan a la par en cada uno de los operativos que se ejecutan a lo largo y ancho de Durán y que dejan como resultado 0 muertes violentas desde que empezaron los operativos. En Durán hasta la fecha se contabilizan más de 190 muertes violentas en lo que va del año, lo que representa un repunte del 300% de asesinatos en comparación con el mismo periodo en 2023. De hecho, la semana pasada una masacre se dio en una fiesta de cumpleaños donde 6 jóvenes fueron asesinados. Quienes trabajan y habitan en este cantón dicen que la situación es complicada en varios sectores y que los operativos deben ser constantes. Todos estamos de acuerdo en que la policía y en conjunto con las Fuerzas Armadas estemos combatiendo contra la delincuencia. Nos hace sentir seguros y seguir trabajando. La institución policial no mencionó cuántos uniformados participarán durante las operaciones y tampoco dio a conocer el tiempo en el que este cantón será intervenido. También informarles que no hay una fecha establecida de hasta cuándo van a durar los operativos y la intervención aquí en el cantón Durán, ni tampoco cuántos son los efectivos y los uniformados que estarán trabajando en los diferentes operativos en las zonas calientes ya determinadas por Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Lo que sí les podemos contar es que van a continuar en diferentes horarios y en diferentes puntos de este cantón que acumula ya el 30% de la criminalidad del país. Sin más que informarles, Carlos, amigos, continúen con más noticias en estudio. Que tengan una excelente noche. Gracias, Sofía. Buenas noches. Esto se da luego de hechos violentos que habían sucedido en el vecino cantón, donde la violencia ha repuntado en las últimas semanas. Estaremos pendientes. Y le contamos ahora que se efectuó el sepelio de Claudia Martínez, directora de Seguridad Ciudadana
del municipio de Portoviejo. Asesinada la tarde del viernes, el alcalde Javier Pincay mantiene el pedido al gobierno de militarizar ese cantón. Así, con la presencia de familiares, amigos y funcionarios municipales, fue sepultada la directora de Seguridad Ciudadana y Control Territorial de Portoviejo, Claudia Martínez, la tarde de este sábado en Chone. Esto luego del velorio, que duró poco tiempo y se realizó en el sindicato de choferes, y tras una misa en una iglesia de esta localidad, sin resguardo policial ni militar. La directora municipal fue asesinada por sicarios la tarde del viernes, en la avenida Reales Tamarindos, mientras conducía un carro gris en compañía de 2 personas más y se dirigía a la entrega de una obra vial. Las unidades especializadas de la Policía Nacional de INACET Criminalística, quienes se están encargando ya de las investigaciones. Tan solo horas antes del crimen, el alcalde Javier Pincay aseguró en una entrevista en un medio digital que ninguno de sus funcionarios había sido amenazado. Gracias a Dios, nuestros funcionarios, así mismo como también los concejales, hasta aquí no se ha reportado ninguna evidencia de que hayan sido amenazados. Solo ha sido en este momento el alcalde. La primera autoridad de Portoviejo pidió al gobierno nacional militarizar su cantón por el aumento de los crímenes en esta localidad, siendo la segunda más violenta de la provincia de Manabí, que registra al menos 260 asesinatos en lo que va del año. Ahora, más de 24 horas después del pedido, aún no hay presencia de Fuerzas Armadas. Y delincuentes detenidos, incautación de armas, municiones y varias toneladas de droga es lo que ha permitido que Esmeraldas retome la paz y salga del ranking de las provincias más peligrosas de Latinoamérica. Vamos a hacer contacto a esta hora con nuestro compañero Gregory Rosero, quien nos ha preparado un reportaje al respecto. En junio del año pasado, Esmeraldas figuraba como la tercera más peligrosa de Latinoamérica. Y ahora, según las autoridades, esa provincia no está ni entre las 5 más peligrosas del país. El gobierno la muestra como un ejemplo de la actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta, que agrupa más de 1.200 uniformados. La Guacharaca, Santa Marta y la Isla Piedad eran los barrios más peligrosos, pues los militares entraban en vehículos blindados y en cada incursión había enfrentamientos. Se han neutralizado todas las agrupaciones terroristas que existen aquí y se ha controlado los diferentes reductos, los diferentes sitios donde se consideraban guaridas y desde donde salían todo el tipo de extorsiones. El jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta relata que han trabajado arduamente para lograr la pacificación y la estabilidad de la provincia, teniendo como resultado la destrucción de 9 laboratorios de droga, 13 bisumergibles incautados, 1.000 aprehendidos por diferentes delitos y la incautación de 13 toneladas de cocaína. Con todos estos resultados, de acuerdo a un análisis de droga, alrededor de $600 millones han dejado de ingresar a las economías criminales. Esmeraldas recuperó su actividad comercial, recuperó el turismo, que es una de las fuentes más importantes que se dedica a la población. La disminución de la violencia ha tenido un impacto positivo en la vida cotidiana, pues las actividades comerciales se están llevando a cabo con normalidad y la economía local parece estar en crecimiento. De igual forma, el turismo también está prosperando, lo que sería una señal positiva para el futuro de esta localidad. Hasta ahorita estamos bien, estamos viviendo en paz, estamos viviendo un tema de seguridad y eso es que se debe dar. La transformación de Esmeraldas no solo mejora la calidad de vida de sus habitantes, sino que también abre nuevas oportunidades para el turismo y el desarrollo económico, consolidando su futuro como una provincia próspera y segura. Y la noche del viernes, la Policía Nacional encontró 30 chalecos antibalas y más de 300 accesorios policiales en casas allanadas en el sector de Flor de Bastión, en el noroeste de Guayaquil. En este punto, las autoridades tienen el registro de la presencia de la agrupación terrorista Las Águilas. Las intervenciones de la policía del distrito Nueva Prosperina iniciaron cerca de las 7 de la noche del viernes, luego de recibir denuncias de varios moradores del sector de Flor de Bastión por individuos fuertemente armados reunidos.
En total, 25 casas fueron allanadas, encontrándose en uno de estos inmuebles 2 sacos de yute, con 30 chalecos antibalas y más de 350 accesorios policiales. En 300 fundas para pistolas. Se presume que estos medios logísticos son utilizados por esta GDO para las diferentes economías criminales que ellos cometen o realizan aquí. Sobre este caso, el coronel Pablo Ramos, su comandante de la Zona 8, mencionó que se está investigando la procedencia de este equipamiento. No pertenecen a la Policía Nacional ni a Fuerzas Armadas, son de otro tipo de fabricación. Por lo tanto, nosotros tenemos que cruzar esa información para ver qué tipo de... ¿A quién iba destinado esto? También fueron detenidos los delincuentes Javier Sevillo y Gastón Sánchez Zambrano, requeridos por la justicia con boleta de captura por el delito de violación. Ellos serán puestos a órdenes de las autoridades respectivas. El sector de Flor de Bastión ha sido escenario de enfrentamientos armados, atentados con artefactos explosivos a locales comerciales por no pagar vacunas e incluso fiestas de cabecillas criminales que celebran con disparos al aire. También, familias enteras han sido afectadas, siendo desalojadas a la fuerza de sus propias casas por estructuras terroristas. Las que utilizaban como bodegas para el almacenamiento de cosas robadas, para la situación de la venta de drogas, igualmente para las economías criminales. La Policía Nacional pide a la ciudadanía denunciar cualquier delito a las 3 líneas habilitadas: Plan de Recompensa 131, al 1-800 Delito o a la Central de Emergencias EQ 911 para sacar de las calles a los miembros de agrupaciones delictivas. Y la Policía Nacional, a través de su Dirección de Investigación Antidrogas, ejecutó la operación Poseidón 15 en el terminal portuario de Puerto Bolívar en Machala, provincia del Oro. Durante la inspección de un contenedor de banano que pretendía ser enviado a Estados Unidos, se encontró más de 1 tonelada de cocaína. Por este caso, la Policía Nacional detuvo a 2 sujetos en una hacienda en la parroquia El Portón, en esta misma provincia, lugar donde fue embarcado el producto contaminado con droga. Y la policía encontró 4 kilos de droga que transportaba un funcionario de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en una unidad de transporte público. Aparentemente, la droga iba a ser comercializada en el mercado internacional. Se trata de este bus interprovincial. Fue aquí en donde uniformados del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos GEM hallaron debajo de los asientos 4 kilos de cocaína, los mismos que habrían estado envueltos en estas fundas plásticas. Al tomar los datos del pasajero que los transportaba, esta fue su sorpresa. Encontramos que pertenece a un ciudadano de nacionalidad ecuatoriana que pertenece a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Cabo Segundo, en servicio activo. Él indica que llevaba él solo, el momento de que vio al grupo, a los comandos GEMA que realizaban la interdicción, pues él ocultó sus paquetes. El procedimiento se realizó en la provincia del Napo. La ruta de la unidad de transporte público era desde Chuchufindi hasta Guayaquil. El funcionario en servicio activo de la FAE aparentemente pretendía sacar la droga al mercado internacional. Tenemos que 1 kilo de clorhidrato de cocaína en moneda europea pues está valorado más de 90,000 euros y en americana pues está en $70,000. Es decir, con este decomiso el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos retira del mercado internacional más de $280,000. Al momento es un caso aislado, ¿no? Un caso aislado que un funcionario de la Fuerza Aérea en servicio activo pues lo hayamos detenido de esta forma. En lo que va del año, esta unidad ha decomisado más de 5 toneladas de droga, dejando alrededor de 70 detenidos. Estamos de vuelta, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Le contamos, la Corte Nacional de Justicia y la Asamblea Nacional ya tienen plazo para enviar la terna y con ello designar a los vocales titulares del Consejo de la Judicatura. Se estima que este proceso de selección tarde alrededor de 45 días. Cada vez falta menos para conocer quiénes serán los nuevos vocales que estarán al frente del Consejo de la Judicatura. Esto porque en las últimas horas el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social resolvió con 6 votos a favor solicitar las ternas correspondientes a la Corte Nacional de Justicia y a la Asamblea Nacional. Para ello hay plazos. Tienen 5 días para remitirnos inmediatamente la terna como tal y una vez que se envíe la terna nosotros hacemos una revisión de la documentación. Ellos tienen que presentar un plan de trabajo
reclamo ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y posterior a eso también existe una fase de impugnación ciudadana. Pasando esta etapa, nosotros tendremos que nombrar al mejor postulante. Proceso que tardaría alrededor de 1 mes y medio, afirma la vicepresidenta del Consejo de Participación. Desde la Corte Nacional de Justicia ya se ha considerado nombres para encabezar esta terna. Por ejemplo, el del actual presidente subrogante de la Judicatura. Todavía tengo la esperanza de convencerle al doctor Román de que encabece la terna para que pueda continuar al frente del Consejo de la Judicatura. Recordemos que la designación de esta autoridad se ha encontrado estancada durante varios meses, luego de que el expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, renunció tras ser detenido por el caso Metástasis. Además de este escándalo, meses atrás, varios vocales de esta entidad también tuvieron impases con la justicia. Entre ellos está Maribel Barreno, Juan José Murillo y Javier Muñoz. Tras estos acontecimientos ha surgido una interrogante: ¿cómo garantizar que este proceso de selección de los nuevos integrantes de la Judicatura se lleve a cabo de manera transparente? Siempre va a tener esta posibilidad de que una vez que lleguen al encargo cambien de postura, pero considero yo que lo que se debe hacer, y que de hecho ya se lo está manteniendo ya como un requisito, es que exista la publicidad para que todas las personas de la sociedad ecuatoriana o a nivel mundial incluso puedan estar presentes en dicho concurso. Lo cierto es que pese a este sinnúmero de trabas por las que se ha visto inmerso el Consejo de la Judicatura, los actuales integrantes deben culminar sus funciones en enero del 2025, cumpliendo así el periodo de 6 años que les corresponde. Y le contamos ahora que 10 gerentes ha tenido Petroecuador en los últimos 3 años. La última gerente duró 5 meses y su antecesor 1 mes. Una vez más, Petroecuador está a la deriva. La empresa pública que más ingresos genera al Estado se vuelve a quedar sin gerente. Silvia Reynoso presentó el pasado 12 de mayo su renuncia irrevocable al cargo. 2 días después, el gobierno confirmó la salida y reconoce que sigue en la búsqueda de un nuevo gerente. Perfiles profesionales honestos, con sentido común y sentido de urgencia también, para resolver todos los problemas que tenemos. La estatal petrolera ha tenido 10 gerentes en apenas 3 años. Reynoso duró 5 meses en el cargo. Su antecesor, Eduardo Miranda, duró 1 mes. Y quien estuvo antes de él, Reinaldo Armijos, ocupó la gerencia apenas 2 meses. Han puesto gente que ni siquiera han manejado una tienda de la esquina. Y cuando se dan cuenta que tienen que firmar un cheque de $10 millones diarios, se ponen tan nerviosos que no saben, no pueden. Entonces, hay incapacidad, hay desconocimiento, hay satisfacción de intereses públicos. Petroecuador y Flopec generan el 86% de los ingresos anuales de las 13 empresas públicas activas en la función ejecutiva. Sin embargo, no tienen balances auditados ni autonomía financiera, pese a los constantes ofrecimientos de aclarar sus cuentas. A nadie le interesa que se le audite y que se le vea por dónde está haciendo los manejos oscuros de una empresa. Mientras más caos exista, es mejor para él. En 2023, la producción petrolera nacional cerró a la baja, año en el que primó la inestabilidad administrativa y proyectos que no terminaron de despegar. Y hablando de empresas públicas, los contratos colectivos y los sueldos elevados que oscilan entre los 8 y 13 mil dólares mensuales persisten en CENEL. El gobierno anuncia que continúan las irregularidades en esta empresa pública. Salen a la luz más causas de la crisis energética por la que atraviesa el país. A la falta de repotenciación del parque eléctrico, se suman los sueldos dorados en la Corporación Nacional de Electricidad. Y la persona que más gana en CENEL está justamente en el Departamento de Servicio al Cliente con un sueldo de cerca de $13.500, sí, mensualmente. Pero hay más. Teleamazonas tuvo acceso a este listado del personal de CENEL que recibe beneficios de contratación colectiva. Lo conforman más de 6.000 empleados. Aquí se puede observar que además del sueldo, tienen otros ingresos como el subsidio de antigüedad y el subsidio familiar. En CENEL Guayaquil, un líder de ingeniería y construcciones tiene un sueldo de $5.200 mensuales, un subsidio de antigüedad de $6.800 y más los otros beneficios, recibe un total de $12.000 mensuales. Un profesional de mantenimiento de subestaciones y subtransmisión tiene un sueldo de $4.300, un subsidio de antigüedad de $5.600 y más los otros beneficios. Este trabajador recibe más de $10.000
$30,000 mensuales, mientras que un profesional de servicios logísticos y generales gana $8,700, incluidos todos los beneficios del contrato colectivo. Es una salvajada. Desde el gobierno también se denunció que al menos 3,000 empleados de la Corporación Nacional de Electricidad reciben más del 100% de su remuneración. Quiere decir que el que gana $1,000 recibe entre $1,500 y $2,000. Estamos haciendo trabajo coordinado con la ministra de Trabajo, justamente en el marco de revisar este tipo de contratos. En abril del 2024, el Estado pagó más de $14 millones en sueldos al personal de CNEL, que recibe beneficios del contrato colectivo, mientras que entre 2018 y 2023 el Estado ha pagado $588 millones, monto que hubiese servido para la instalación de nueva generación eléctrica en el país. A propósito, la repotenciación del parque térmico, la construcción de otro parque eólico y la ampliación de la generación solar son los proyectos que se podrían haber realizado en el país con los $588 millones que durante 5 años fueron destinados a contratos colectivos en CNEL. Estas obras hubiesen ayudado a evitar la crisis energética que atraviesa el país, dicen especialistas. Expertos energéticos aseguran que Ecuador no estaría atravesando por una crisis en el sector eléctrico si hubiese existido más inversión en este sector estratégico. Iván Endara, experto energético, destaca que si se hubiesen destinado $294 millones para la repotenciación del parque térmico de Ecuador, actualmente este parque estaría funcionando al 100%. Obviamente, teniendo en cuenta que hay ciertos elementos que, pues bueno, ya hasta el ministro lo ha dicho, que son absolutamente obsoletos. La construcción de otro parque eólico en el país también es otra de las obras que se hubiesen podido ejecutar con el dinero destinado a los contratos colectivos. Por ejemplo, el parque Huascachaca, en el cual se invirtieron $90 millones y tenemos 50 megavatios de generación renovable, que es la generación eólica. La ampliación de la generación fotovoltaica también hubiera sido posible. Los paneles solares deben estar ubicados principalmente en zonas donde el sol pegue la mayoría del año. Podrían ser partes por Ibarra, por el norte de Quito, por Latacún incluso. Y es así como estas obras habrían contribuido a mermar la crisis energética por la que hoy atraviesa Ecuador. Vamos a revisar otros temas. Pescadores artesanales son víctimas de la delincuencia en alta mar. Robos de motores y extorsiones son algunos de los problemas que enfrentan todos los días. Andamos con miedo, salimos con miedo y pidiéndole solamente a Dios que nos traiga con felicidad. Nos roban, nos secuestran, nos vacunan. Este es el sentimiento que tienen más de 100 pescadores artesanales al momento de ir a trabajar en alta mar en la comuna Palmar. La delincuencia se ha tomado este lugar desde hace 4 años y cada vez que los pescadores salen la situación es la misma de siempre. Incertidumbre total sobre si uno de ellos será nuevamente una víctima de la delincuencia. En la realidad cuando ya estamos en faena, tal, lo llaman que ya los piratas están robados en tal parte y todo eso. Y por esas circunstancias nosotros vuelta tenemos que volver en la misma noche a casa porque no podemos laborar, pues. Vienen sin motores las fibras aquí, ya no pueden recuperar nada de esos manes que hay en la nada. Hay algunos panas que han hasta vendido su fibra ya por no seguir perdiendo otra vez otro motor. Ante esto decidimos tomar un bote de fibra y acompañar a un grupo de pescadores a alta mar donde uno de ellos nos cuenta sobre las vacunas y el silencio que les imponen los piratas. A veces piden de $75, $50. ¿Le piden 75 por lancha? Claro, pues somos, imagínense, 75 por lancha, somos más de 100 lanchas, más de 100 lanchas, embarcaciones afuera. ¿Qué tipo de tentaciones se encuentran en alta mar? Los favores, sobre todo los favores. ¿Estos favores incluye que vayan a dejar canecas de gasolina alta mar? ¿Qué hay de cierto en eso? Claro, también eso es uno de los puntos más fuertes que hay. ¿Sabes más o menos cuánto pagan? ¿Te has escuchado? La cantidad a veces es 200, 250, $200. O sea, es dinero, es una cantidad muy fuerte que un pescador para poderse hacer $200 tiene que navegar 3 días, viendo poco, viendo mucho.
La jornada de trabajo de los pescadores arranca desde las 7 de la noche y regresan a las 6 de la mañana del día siguiente. Ellos avanzan hasta 5 millas para ir a pescar. Y en esta distancia es donde se producen los robos de los motores por los piratas. Otros cobran las denominadas vacunas. Y el que no paga o no accede a esto les terminan quitando la vida. Cuando regresamos al puerto de Palmar, los pescadores nos comentaron que existe un retén naval a pocos metros. Avanzamos al sitio para conocer cuántas lanchas disponen para dar seguridad, pero encontramos a un solo uniformado de la Armada, quien nos mencionó que él no tenía permiso para dar ninguna información y nos indicó que en la Capitanía del Puerto de Salinas nos podrían ayudar. Pero en este punto nos indicaron que no están autorizados a dar ninguna declaración. Lo que sí nos supieron manifestar es que la comuna Palmar solamente cuenta con una lancha y 4 uniformados y se necesitaría más uniformados, más lanchas para dar más seguridad. Son más de $5.000 por semana lo que se recoge en vacunas en Palmar por los piratas que atemorizan el sitio. Esto ha llevado a algunos pescadores artesanales a dejar este trabajo que por años ha sido el sustento de sus familias. Sin embargo, otros prefieren aguantar un poco más, acompañado del temor de no saber si van a regresar cuando salen a pescar. Y durante su año de actividad rural, algunos médicos pagan hasta $400 a extorsionadores. Este modus operandi es cada vez más frecuente y ya deja a un médico asesinado en el cantón de Empalme, provincia del Guayas. Todos mis compañeros, tener que estudiar tanto para luego ser vacunados. Realmente no hay una seguridad para los médicos. Consternados y con miedo es el sentir de los estudiantes de medicina de la Universidad de Guayaquil, hoy representados en las voces de Gabriela Montero y Juan Pablo Pérez, delegada estudiantil y presidente de la Asociación de Estudiantes de esta facultad, quienes tras el caso del médico asesinado a tiros en el Empalme por evadir a delincuentes, aseguran que este es un lamentable suceso que destapa una dura realidad, las extorsiones por las que pasa un médico rural, con un sueldo que puede llegar a los $1.500, de los cuales se debe salir el pago de las vacunas. Y hay vacunas desde los 100 hasta los $200 semanales o incluso $400, eso dependiendo del grupo de delincuencia organizada. Y poco pueden hacer, aseguran, pues además de contar con protocolos del Ministerio de Salud deficientes, los médicos temen perder su año de rural. Les dicen que que se cambien por un tiempo de su centro de salud y que luego regresen. Y en el momento en que regresan, están igual ahí sometidos a cualquier situación. Debido a esto, afirma Pérez, muchos han optado por buscar tener plazas cercanas a su lugar de residencia, aunque esto signifique casarse, hacer unión de hecho, cuando tienen familiares a su cargo, como adultos mayores o algún familiar que tiene alguna enfermedad catastrófica, evidentemente eso los ayuda en el momento de elegir las plazas. Pero por el otro lado están a quienes el miedo les ganó y prefirieron salir del país. Lo cual ya es una fuga de profesionales y es una fuga de inversión del Estado que realizan estos estudiantes. Dentro de esta entrevista también pudimos conocer que gran parte de las denuncias no son presentadas o se desisten por miedo a represalias. Debido a todos los casos que conocen y terminan callados por el AMPA, los estudiantes anuncian una movilización pacífica la próxima semana. Y le contamos ahora que los ecuatorianos constan entre los principales compradores de bienes inmuebles en Miami, Estados Unidos. La ubicación es uno de los atractivos a la hora de adquirir departamentos que están valorados desde los $600.000. Años atrás, los venezolanos eran los que encabezaban la lista de compradores de viviendas en Miami. Ahora son los ecuatorianos los que están dentro del top 10 de los compradores internacionales de inmuebles en esta ciudad de Estados Unidos. De hecho, Ecuador se encuentra en el puesto número 8 por debajo de Perú. Sectores como Brickell, Downtown y Coral Gables son algunos de los más cotizados por compradores ecuatorianos, aseguran agentes inmobiliarios. En estas zonas, el departamento más económico bordea a los $600.000, siempre y cuando el proyecto esté en preconstrucción. Más o menos de un estudio y one bedroom en las zonas de Miami están fluctuando entre los 500, 600, 700.
Ya te subes a 1/4, ya se acerca al millón, 2/4 ya pasa el millón. Mientras que en las afueras de la ciudad, un departamento tiene un costo de aproximadamente $400,000. Agentes inmobiliarios de la Florida aseguran que la diversificación de inversiones y la ubicación estratégica de esta ciudad son los factores que atraen a los latinoamericanos, además de las facilidades de pago existentes. Entonces tú congelas en contrato el valor con un 10% de anticipo. Cuando empieza la construcción, que se llama groundbreaking, das otro 10%. Cuando llegas al top out, que es cuando ya la construcción llega, toda la construcción gris al tope, se da otro 10-20%. Hasta ahí has completado un 40, 50, 60% de los pagos. El otro 50% del valor del inmueble puede ser financiado con un banco. La mayoría de departamentos adquiridos por ecuatorianos son destinados para vacacionar o ponerlos en alquiler, asegura el arquitecto Ronald Torres. Estos ecuatorianos que compran estas propiedades, uno, tienen visa americana, tienen residencia americana, tienen hijos que van a estudiar en los Estados Unidos y 3, obviamente, parte también al tema migratorio. Acotando que la mayoría de ecuatorianos que adquieren estos inmuebles son de clase media y alta. Regresamos para contarles que la empresa que brindaba servicio de monitoreo a los grilletes electrónicos no se encuentra en el país desde hace 6 años. No obstante, los aparatos se siguieron utilizando en reemplazo a la prisión preventiva. El problema con el uso de los grilletes electrónicos va más allá de su manipulación o retiro. El cuestionamiento ahora se centra en cómo los operadores de justicia siguieron dictaminando su uso a pesar de conocer que la empresa china encargada de los monitoreos dejó de brindar el servicio en el país desde el 2018, dejando en total empirismo su control. Así lo afirma el experto en seguridad Christopher Gallegos. Ya no existe un control en tiempo real, por lo tanto la medida termina resultando absolutamente inoficiosa e inútil para los fines del proceso, porque si usted le impone el dispositivo a una persona es precisamente para saber cómo se mueve y eventualmente si se lo quita. De hecho, la Contraloría General del Estado, en un examen especial realizado en el mismo 2018, determinaba además las falencias en la operatividad tanto en el software como en el monitoreo de los procesados, pese a las advertencias y las investigaciones realizadas desde la vulneración del sistema que realizó Fernando Alvarado, quitándose el grillete y huyendo del país. Los magistrados siguieron utilizando los dispositivos como medida cautelar. Está en la legislación penal ecuatoriana, ¿no? Está regulada en el artículo 522, de manera que no importa si no hay dispositivos, pues bueno, eso está ahí contemplado en la ley y mientras no lo reformemos, eso va a seguir como una de las causas probables. Pero a pesar de las deficiencias, la justicia tampoco rectifica, pues hoy, frente a un caso más de vulneración del sistema, en el cual se encontró a Jacobo Bucarán en una fiesta sin el brazalete, un juez tan solo dictó arresto domiciliario, fallo que para el presidente de la Corte de Justicia del Guayas, Francisco Morales, no tiene cuestionamientos. Si la Fiscalía cree que hay indicio de responsabilidad o del cometimiento de alguna acción, tendrá que iniciar el pedido al presidente de la Corte, que soy yo. Hasta el 2022, tan solo el 1% de los 4.000 grilletes electrónicos comprados en el 2016 estaba en stock y seguían colocándose, pese a conocerse de su poca fiabilidad. De hecho, entre los beneficiarios cuenta en el 2023 el líder de la banda delictiva Los Choneros, alias Junior, quien recibió la medida y un mes después de haberse colocado el grillete, se lo quitó y huyó de la justicia. El asunto es que en nuestro país todo lo distorsionan. La ley en sí no es mala. Lo malo es cuando se aplica mal. Ahí es cuando destruimos nuestro sistema judicial. A esto la exdirectora carcelaria Alexandra Zumárraga le añade el mal funcionamiento de estos aparatos. Es sabido que a personas que tienen este peligro de fuga grave, incluso se les ha dado un teléfono celular para que las personas del SNAI, del servicio integral, les estén llamando y decir, ustedes siguen aquí. El país adquirió en el 2016 4.000 dispositivos por $13 millones.
de los cuales en menos de 5 años se le dieron de baja al 80%, que hoy, debido a poca información proporcionada, afirma Zumárraga, es difícil conocer cuántos realmente se encuentran en stock y operativos. Hay personas que incluso los han exhumado y tienen el grillete. Ni ellos ni el mismo sistema carcelario sabe cuántos grilletes tienen. Desde el 2018, el SNAI junto al ECU 911 se encuentra a cargo del monitoreo de estos dispositivos, que en el 2017 se incorporó en la justicia ecuatoriana como medida preventiva a la prisión. Vamos a revisar otro tema. Los casos de dengue en el país en lo que va de este año ya superan a los de todo 2023. La mayoría se registra en Manabí y al momento 312 personas han fallecido por esta enfermedad. El dengue es actualmente considerado un problema regional en toda América Latina, según la Organización Mundial de la Salud. Ecuador es un ejemplo de esto, donde el aumento es acelerado. Y es que los casos de dengue para lo que va del 2024 ya superan a los de todo el 2023. Ya se contabilizan más de 29.000 casos, mientras que el 2023 cerró en 27.800 casos. Países como Argentina, Brasil, Perú son los más afectados y el Ecuador no puede estar exento de esto. Las altas temperaturas y la disminución de las precipitaciones serían las principales causas para la propagación. Porque al disminuir las lluvias el agua se estanca y ahí esto favorece los criaderos de los mosquitos. Las hembras del mosquito Aedes aegypti, que transmite la enfermedad, ponen sus huevos en recipientes de agua limpia estancada. Por eso se recomienda la constante limpieza de los espacios dentro y alrededor de las casas, donde se pueda almacenar agua. Las provincias que registran la mayor cantidad de casos de dengue son Manabí, Los Ríos, Santo Domingo de los Áchilas, El Oro y Guayas. Cleonice fue con sospechas de dengue al Hospital Bicentenario de Guayaquil y nos contó que su nieta recientemente falleció por la enfermedad. Una nieta murió de dengue, pues, dengue hemorrágico, la primera vez que le dio dengue. Mientras que otros pacientes afirmaron saber cómo cuidarse. Normalmente lo que se debe hacer es no tener recipientes que tengan agua, porque eso es lo que genera los mosquitos. Según especialistas, la enfermedad empieza como un cuadro viral, pero con el pasar de los días surgen signos de alarma por los que se deberá acudir al médico y no automedicarse. La presencia de un dolor abdominal muy fuerte, la reaparición de la fiebre con escalofríos, muchas náuseas y vómitos y la presencia de algún signo de sangrado leve. En Ecuador al momento se contabilizan 32 fallecidos por la enfermedad y ante el alza de casos de dengue, la Federación Médica Ecuatoriana solicitó al gobierno la declaratoria de emergencia sanitaria epidemiológica.